Hola, hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a explorar Largo Pétalo de Mar de Isabel Allende, que fue una escritora que nació en Lima en 1942 y se convirtió en una de las escritoras latinoamericanas más reconocidas internacionalmente, puesto a que su obra suele explorar temas como la memoria, el exilio, la familia, la identidad y la historia, ¿no? Combinando acontecimientos históricos con personajes y experiencias más íntimas, pues esto suele a que sus novelas más conocidas se encuentran en La Casa de los Espíritus, Eva Luna, Paula y Largo Pétalo de Mar. Publicada en 2019, esta novela nos lleva a dos momentos históricos eh, especialmente convulsos, ¿no? La Guerra Civil Española y los acontecimientos políticos que marcaron posteriormente a Chile. La historia comienza en España cuando la guerra se ha convertido en la vida cotidiana en una lucha por sobrevivir. Y allí conoce a Víctor Dalmau, un joven que trabaja como médico y se encuentra en medio de la guerra atendiendo heridos, ¿no? Y tratando de mantener con vida a quienes llegan desde el frente, ¿no? Pero la guerra no solo abarca la tranquilidad, porque también cambiará para siempre su vida. Porque Víctor terminará obligado a abandonar España junto a Roser Bruguera, una joven pianista embarazada del hermano de Víctor, que es Guillem. Los dos tendrán que atravesar los Pirineos, llegarán a Francia y finalmente subirán a bordo del Wimpy, el barco fletado gracias a la iniciativa de Pablo Neruda para transportar a miles de refugiados españoles hasta Chile, ¿no? Pero el viaje no terminará cuando lleguen a América, porque para Víctor y Roser el exilio será solamente el comienzo de otra vida. En esta guerra, eh, en la cual España se encuentra, Víctor Dalmau trabaja como médico y presencia diariamente las consecuencias del conflicto. Los heridos llegan constantemente, hay jóvenes que apenas deberían estar combatiendo porque hay soldados que llegan con heridas que parecen imposibles de sobrevivir, ¿no? Y entre ellos aparece un muchacho de la llamada Quinta del Biberón, una generación de jóvenes reclutados cuando la guerra ya había dejado al país insuficientes hombres adultos. Víctor recibe al muchacho gravemente herido, ¿no? Puesto que el joven parece muerto. Pero Víctor se niega a aceptarlo. Los médicos trabajan durante horas y finalmente consiguen devolverle la vida. Aquel episodio será importante porque muestra desde el principio quién es Víctor. No es un hombre interesado en la guerra, es un hombre dedicado a luchar contra sus consecuencias. La propia autora em, utiliza este episodio para introducir la dimensión humana de la guerra. Cuerpos agotados, heridos, muertos y personas que intentan sobrevivir mientras el conflicto destruye todo a su alrededor. Pero mientras Víctor intenta salvar vidas, la situación política militar empeora. Las fuerzas franquistas avanzan, la derrota republicana parece inevitable y entonces comienza uno de los grandes movimientos de la novela, que es el exilio. Miles de personas abandonan España, familias enteras, ancianos, niños, soldados, mujeres embarazadas, personas que llevan consigo únicamente aquello que lo que puedo cargar.
Entre ellos está Roser. Roser Borguera es una joven pianista. Su vida también ha quedado destruida por la guerra. Está embarazada de Guillem, el hermano de Víctor, pero Guillem ha muerto. Ahora Roser tiene que enfrentarse sola a un futuro completamente incierto. No solamente ha perdido al hombre que amaba, también ha perdido su hogar, y mientras intenta escapar de España comprende que el niño que lleva en su vientre tendrá que nacer lejos de la tierra donde ella imaginaba criar. Es entonces cuando su destino queda unido al de Víctor porque los dos no conforman una pareja romántica convencional. No comienzan una historia de enamorados, comienzan porque la guerra de los dos ha colocado una situación límite para poder salir de Europa. Necesitan una solución que permita viajar juntos y terminen casándose. Es un matrimonio nacido desde la necesidad, porque Víctor sabe que el niño es hijo de su hermano. Russell sabe que está uniendo su vida a un hombre con quien no ha pensado compartirla, pero ambos comprenden que necesitan protegerse mutuamente. Y así comienza pues un viaje que cambiará sus vidas porque la huida de España no es sencilla, porque los refugiados atraviesan los Pirineos en condiciones extremas. Hay frío, cansancio, hambre, miedo. Y detrás de ellos queda pues un país devastado por la guerra. Roser está embarazada, Víctor intenta protegerla, pero también sabe que no puede garantizar que lleguen sanos y salvos. Felizmente cruzan la frontera, llegan a Francia, pero el exilio no significa libertad, porque los refugiados españoles se encuentran en condiciones difíciles. Francia tampoco representa un hogar, sino que es solamente una pausa antes del siguiente desplazamiento, ¿no? Y entonces aparece una posibilidad inesperada porque Chile está dispuesto a recibir refugiados españoles. El poeta Pablo Neruda junto con otros colaboradores impulsa el viaje de un barco que transportará a miles de ellos. Y ese barco se llama Winnipeg. El Winnipeg parte de rumbo a Chile con más de 2000 refugiados españoles. Para Víctor y Roser, el barco representa algo más que un medio de transporte. Representa la posibilidad de comenzar nuevamente, de dejar Europa, de dejar la guerra, de dejar atrás los muertos y llegar pues a un lugar donde nadie conozca su pasado, donde durante la travesía todo ello lo han venido haciendo, ¿no? Puesto que los refugiados comparten un espacio reducido y hay personas que han perdido prácticamente todo. Pero también existe esperanza porque el barco se convierte en una especie de comunidad. Personas que no se conocían comienzan a compartir recuerdos y preocupaciones de proyectos. Mientras el Winnipeg cruza el océano, Víctor y Roser comienzan a pensar en la vida que tendrán mientras lleguen. No saben exactamente qué les espera, pero por primera vez en mucho tiempo existe la posibilidad de mirar hacia adelante. Finalmente aparece Chile, Valparaíso, y con él una nueva etapa. Cuando el Winnipeg llega a Chile, los refugiados son recibidos por muchas personas con muestras de solidaridad, pero también una incertidumbre porque han llegado a una tierra que no conocen, ¿no?
Tienen que construir una vida desde cero. Víctor continúa su carrera médica, Roser retoma la música y poco a poco ambos comienzan pues a integrarse en la sociedad chilena. Su matrimonio, que comenzó como una necesidad, va transformándose en el paso del tiempo porque no ocurre de repente, no existe un momento mágico. Es algo mucho más lento, ¿no? Compartir dificultades, crear a un hijo que prácticamente era su sobrino, no trabajar, envejecer, acompañarse, descubrir que una relación puede transformarse profundamente con los años. Roser le da luz a Marcel, el hijo de Guillem. Víctor lo quería como si fuera su propio hijo. Y para Marcel, pues obviamente que Víctor será su padre, ¿no? La familia empieza a construir una nueva vida, pero el pasado nunca desaparece completamente. Víctor sigue pensando en España, Rosa también. Los dos conservan la esperanza de regresar algún día, porque para ellos el exilio no solamente estar lejos de un lugar, es vivir con la sensación de que su verdadera vida quedó atrás. Los años pasan, Víctor desarrolla su carrera médica, Roser encuentra nuevamente un espacio para la música, la familia crece, Chile comienza a convertirse en su hogar, y aquí aparece uno de los más importantes temas de la novela, ¿no? ¿Cuándo deja un exiliado de ser extranjero? ¿Cuándo? Porque Víctor y Roser han pasado tantos años fuera de España que Chile comienza a formar parte de su identidad. Han creado amistades, han trabajado, han construido una familia, han atravesado dificultades, pero todavía conservan la memoria de lo que dejaron atrás y mientras ellos construyen su vida, Chile también cambia. La política comienza a dividir cada vez más a la sociedad y el país entra en una etapa de fuertes tensiones y entonces aparece la figura llamada Salvador Allende, que Víctor llega a conocerlo, pero entre ambos existe una amistad basada entre otras cosas por su afición compartida por el ajedrez. La propia presentación oficial de la novela señala esta relación un vínculo con Víctor Allende, ¿no? Eh, para Víctor, Allende representa también una parte importante de la historia del país que lo recibió cuando tuvo que abandonar España. Pero nuevamente la historia política terminará entrando directamente en su vida, ¿no? Bueno, Chile llega a un momento de enorme tensión, ¿no? Porque el gobierno de Salvador Allende enfrenta una fuerte oposición a la sociedad que está profundamente dividida. Y finalmente llega el 11 de septiembre de 1973, que las fuerzas militares se levantan contra el gobierno, el Palacio de la Moneda es atacado, Salvador Allende muere durante el golpe y Chile entra en una nueva etapa política. Para Víctor, lo que está ocurriendo tiene un terrible parecido con algo que ya había vivido, puesto que otra vez ve cómo un país se divide, otra vez aparece la violencia y el miedo, otra vez las personas comienzan a desaparecer, otra vez exige gente que tiene que esconderse y nuevamente el exilio aparece como posibilidad porque Víctor ya había escapado de la guerra. Ahora descubre que el país había elegido como refugio tampoco está fuera de la historia porque el golpe militar vuelve a convertir en un hombre que debe preguntarse dónde puede vivir sin miedo. La novela establece así un paralelismo entre los dos grandes momentos históricos que atraviesan sus protagonistas, que es la Guerra Civil Española y la crisis política chilena. Víctor y Rosell se encuentran nuevamente frente a una decisión que ya conocían demasiado bien, quedarse o marcharse.
El exilio vuelve a aparecer en sus vidas, pero esta vez en una diferencia, ya no son jóvenes que escaparon de España, ahora son personas mayores que han construido una familia, que han pasado décadas en Chile y este país ya forma parte de ellos, porque marcharse no significa simplemente abandonar una tierra, significa acabar eh, con una parte de sí mismos, porque aquí ya hace la historia de Víctor y Roser y adquiere una dimensión todavía más profunda porque han aprendido algo que comprendían cuando eran jóvenes, porque el hogar no siempre es el lugar donde nacimos, sino que a veces el hogar es el lugar donde conseguimos sobrevivir, el lugar donde alguien nos atendió de manera formidable, donde alguien nos tendió una mano, el lugar donde criamos nuestros hijos, el lugar donde volvimos a sentirnos personas después de haber perdido todo. Víctor y Rosera han vivido muchas cosas, muchas vidas dentro de una sola. Han sido jóvenes, han sido refugiados, han sido padres, han sido profesionales, han sido extranjeros, han sido chilenos, han vuelto a ser exiliados y han tenido que aprender nuevamente a comenzar. La historia de ambos muestra que el exilio no termina necesariamente cuando una persona llega a otro país, ¿no? Puede permanecer en la memoria, puede permanecer en los recuerdos, puede permanecer en la nostalgia, en algunas sobre aquello en lo que quedó atrás, pero también puede transformarse porque Víctor y Roser descubren que una vida no tiene por qué quedar definida exclusivamente por aquello que se perdió. También puede definirse por aquello que consiguió después, ¿no? Largo pétalo de mar es en apariencia una historia sobre el exilio, pero en realidad habla de algo todavía más amplio, la capacidad humana para comenzar nuevamente. No habla de Víctor Dalmau que pierde España, Roser que pierde Guillem. Los dos pierden la vida que habían imaginado y después pierden nuevamente la estabilidad que habían construido en Chile, puesto que aún así continúan. No porque olviden, sino porque han aprendido a vivir con aquello que han perdido. La novela recorre varias décadas y utiliza la vida de sus personajes para atravesar acontecimientos históricos sobre la guerra civil española y el exilio republicano, la llegada de Winnipeg a Chile, eh, el gobierno de Salvador Allende, el golpe de Estado de 1973. Pero la historia no convierte esos acontecimientos solamente en fechas, sino que los convierte en experiencias humanas. Un exilio que significa una persona que abandona su casa sin saber si volverá, una dictadura que significa miedo, un golpe de estado que significa que aquello que parecía estable puede desaparecer en unas horas, y una nueva vida significa aprender a construir algo que incluso cuando el pasado todavía duele, Víctor y Roser comienzan una historia unidos por una necesidad, ¿no? No por un gran amor, pero el tiempo transforma esa relación y quizá se encuentran una de las ideas más hermosas de la novela, que hay vínculos que no nacen de la elección, nacen de circunstancias, pero terminan convirtiéndose en elecciones conscientes, porque pudo haber pasado toda su vida en España, hablo de Víctor, mientras que Roser pudo haber vivido esperando regresar, pero ambos terminan comprendiendo que esperar eternamente por el pasado también puede impedir el verse. El exilio les enseñó que el hogar puede perderse, pero también les enseñó que puede construirse unos a otros. Y quizá por eso el título resulta tan significativo. Muchas gracias queridos amigos por ver este video y será hasta otra oportunidad.